haga lo que quiera en contra tuya, pero ese fuego te mantendrá alerta, ese fuego te mantendrá firme en la presencia de Dios. Hoy día podemos estar agotados, hoy podemos estar cansados, pero Dios prometió de su Espíritu y Él prometió que levantaría una iglesia poderosa. Vive Jehová el Señor, que Él está aquí en esta hora. Ministerio Pastor Hugo Alfonso Montesinos presenta el mensaje de Dios. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Gracias por el hermoso grupo de hermanos y hermanas reunidos aquí. Y ciertamente, Señor, te damos gracias por todos aquellos que se reúnen a través de la radio y la televisión para recibir también esta palabra. Señor, ministra corazones y vidas en una forma especial. Derrama, Señor, de tu presencia, tu poder, tu gracia y tu unción. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. La gloria es del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. De ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, reciba su asiento, por favor. Y vamos a enfocar hoy en el tema la oportunidad del ungido. Hemos querido iniciar esta temática ya que sin duda una de las cosas más importantes es conocer, saber, entender, comprender lo que es el tiempo de Dios, el propósito de Dios, la proyección de Dios para cada uno de nosotros como cristianos. Y al mirar la vida de David, encontramos una cantidad de ribetes y áreas tan importantes a conocer y a saber que nuestra vida es reflejada en algunas de estas áreas. Y creo sin lugar a dudas de que cada uno de nosotros al estudiar de la vida de David nos va a ayudar a entender el porqué de algunas situaciones de nuestra propia vida. Nos va a ayudar a entender también el por qué estamos experimentando o viviendo o hemos vivido algunas cosas, e incluso para algunos que vivirán algunas cosas, es importante conocer cómo Dios trabaja y cómo Dios se mueve cuando Él tiene un llamado para alguien. Sin duda, todos nosotros somos llamados por el Señor, llamados a ser santos, llamados a ser hijos, llamados a hacer su voluntad. Pero por sobre todas las cosas necesitamos entender la proyección que Dios tiene con nosotros. Entonces vamos a estudiar un poquito acerca de este tema y conocer a través de la oportunidad del ungido lo que Dios quiere ministrar a nuestra vida. Dios muchas veces permite, y puedo decir así, nos permite oportunidades en nuestra vida. Si de alguna manera nosotros pasamos por alto las oportunidades que Dios nos permite vivir, vamos a obtener dos cosas. Si las pasamos por alto, podríamos afectar nuestro futuro inmediato y podríamos incluso afectar también nuestra vida espiritual y nos llegaría a estancar en lo que Dios quiere hacer. Si nosotros no aprovechamos las oportunidades que Dios nos presenta en nuestra vida, vuelvo a insistir en esto, nosotros estancaríamos nuestro crecimiento espiritual y al mismo tiempo podríamos también afectar nuestro futuro. Y creo sin lugar a dudas que mirando hacia atrás lo hemos experimentado en algunas cosas
hemos tenido oportunidades, ya sea económicas, emocionales, físicas, oportunidades de trabajo, y que la hemos desestimado y claro, al momento quizás no se veía muy prometedor, pero a futuro nos damos cuenta que nos equivocamos y deberíamos haberlas tomado. Y es ahí entonces donde quiero yo apuntar, porque en la obra de Dios también Dios da oportunidades. Cada creyente está constantemente recibiendo oportunidades de Dios para su vida, para hacer, realizar, ejecutar y proyectar su propia vida dentro del propósito de Dios. Pero vuelvo a insistir, si nosotros desaprovechamos esas oportunidades, vamos a estancar nuestra vida espiritual, o también vamos a dañar y vamos a afectar nuestro futuro. Ahora, todo ser humano, tarde o temprano, va a tener que enfrentar esta realidad de oportunidades. Va a tener oportunidades en su vida y él tiene que tomar una decisión. Si ejecuta o no ejecuta esa oportunidad. Si la toma o la deja. Mirando esta perspectiva entonces, la vida de David lo que hizo como ungido de Dios. ¿Por qué le llama ungido? Porque ya David estaba ungido como rey. Recuerde que Samuel fue el que llegó hasta la misma casa de Isaí su padre y hizo pasar a todos sus hermanos mayores que él hasta que ya no quedó ninguno más. Entonces hace el llamado a ver si había otro. Y ahí estaba David y fue ungido delante de todos sus hermanos y su padre como rey de Israel. Por lo tanto ya era el ungido. Y en ese sentido entonces lo llamo el ungido de Dios. Siempre manifiesta la sensibilidad ante las oportunidades que el Espíritu Santo pueda permitirle, pueda darle. Siempre va a ser así. En cosas sencillas, en cosas muy insignificantes a veces, pero son oportunidades que el Espíritu Santo presenta a la vida del creyente. Podemos decir que son cosas naturales, pero que Dios de una u otra manera nos está introduciendo a hacer y a ejecutar. Por lo tanto, no debemos desaprovechar ninguna oportunidad. Entonces, de una u otra manera, Dios nos toma de su mano para llevarnos, para guiarnos, para introducirnos dentro de su propósito, para que nosotros entendamos que debemos hacer su voluntad. Y cuando nosotros tomamos de la mano del Señor, aprovechamos cada oportunidad que el Señor nos brinda. Yo sé que usted en su trabajo también hace de la misma manera. Cada oportunidad que el jefe le brinda a usted de poder ascender o crecer, usted la aprovecha al máximo. No creo que haya nadie que su jefe se le acerque y le diga: me gustaría que ahora usted de junior pasara a usted a ser una persona de planta aquí y trabajara en este escritorio haciendo la labor. Y el junior dije: no se preocupe, jefe, yo me siento muy bien trabajando aquí. No creo que alguien rechace eso. No creo que alguien rechace de un escritorio pasar a ser el director de una empresa o a pasar a ser la persona que está a cargo del personal o que esté a cargo de alguna faceta importante dentro de la empresa. Nadie va a rechazar eso. En lo técnico nadie va a hacerlo. Pero increíblemente vemos sí dentro de la obra de Dios que hay mucha gente que rechaza las oportunidades que Dios le permite dar. Porque a veces las cosas insignificantes para nosotros no son insignificantes para Dios. Miramos la escritura y encontramos un pasaje que por allí habla, ¿no? El libro de Mateo, y dice: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ahora yo pienso un poco en eso, ¿no? ¿Cuál es lo poco para Dios? ¿Y cuál es lo poco para nosotros? Yo creo que está hablando en el mismo lenguaje nuestro. Yo creo que Dios nos está hablando a través de su palabra en el exacto lenguaje nuestro. Las cosas insignificantes para nosotros siguen siendo para Dios importantes. Pero nosotros somos los que le restamos importancia a las cosas de Dios. Y ahí entonces nosotros necesitamos aprovechar las oportunidades que Dios nos da. En las cosas sencillas, naturales, puede que Dios no esté de alguna manera conduciendo a ser servidores de Él y nos haya tomado de alguna forma de la mano para conducirnos al plan y el propósito que Él tiene para con nosotros. David, sin darse cuenta, él andaba, y esa es la palabra correcta, andaba acompañado con Dios.
David en toda su vida estaba acompañado por Dios, porque era el ungido de Dios y la presencia de Dios estaba con él. Entonces vemos eso en la vida de David. Cada oportunidad que se le presentaba a David, David la aprovechaba al máximo. Cada oportunidad que él veía, inmediatamente él era sensible a eso y aprovechaba esa oportunidad, y la misma lo llevaba a otra oportunidad mayor todavía. Yo no sé si usted ha vivido esa experiencia, ¿no? De que de pronto acepta una oportunidad o la toma, y esa oportunidad le dio el pase a otra más grande, y esa más grande a otra mayor todavía. No sé si le ha pasado eso en la vida. No creo que sea tan frustrante su vida, ¿no? En alguna oportunidad tiene que haberle pasado que usted aceptó una cosa y vino otra mayor y otra mayor y otra mejor. Increíble, dice, he ido escalando cada vez más arriba y se siente bien porque aprovechó la oportunidad. Yo sé que usted también ha visto en otras personas, dicen, mira la suerte de este, porque le ha ido bien en algo que usted desestimó que era bueno. Desestimó que era bueno. Yo recuerdo mucha gente hace algunos años atrás, voy a poner solamente un ejemplo, hace algunos años atrás comenzaron con un pequeño huerto de, ¿cómo se llama? Frambuesa, un pequeño huerto de frambuesa, una cosita pequeñita con algunas cajitas. Y algunos vecinos del sector empezaron a hablar de eso y puso unas cositas de frambuesa por ahí. Eso no se vende, eso no da, eso no. Hay que sembrar trigo, hay que sembrar remolacha, hay que sembrar esto. Y resulta que eso arribó. Y sembró más, y el otro año más, y el otro año más. Y llegó un momento en que la frambuesa era mejor que sembrar trigo, remolacha y todo lo que había. Y esa oportunidad, esa persona la aprovechó. Y ahora esa persona tiene más dinero que todos los hacendados que tenían trigo y remolacha. Aprovechó la oportunidad. A veces pasa así en nuestra vida. Y otros pueden decir la suertecita de este. No, es simplemente aprovechar las oportunidades que la vida nos da y nos presenta. Si lo llevamos al aspecto espiritual, entonces, los propósitos de Dios en nuestra vida comienzan siempre con cosas pequeñas. Siempre comienzan con cosas pequeñas. Yo sé que algunos tienen otro concepto. Dicen, no, las cosas de Dios deben comenzar con cosas grandes porque Dios es grande. No, Dios siempre inicia con nosotros con cosas pequeñas. Y eso lo vemos en el proceso del llamado de Dios y de lo que Dios quiere hacer. Entonces nosotros debemos mirar de esta perspectiva. Cuando Dios está hablando, las oportunidades deben aprovecharse al máximo, ya que puede que nunca jamás, que nunca más, si lo puedo decir así, se vuelvan a repetir. Si no aprovechamos las oportunidades que Dios nos da ahora, no mañana, no pasado, quizás nunca más se vuelvan a repetir. Y eso es una realidad que nosotros no podemos dejar de lado. Testimonios, ejemplos hay demasiados. Y eso es importante entonces que nosotros lo veamos en nuestra vida. Puedo aplicar más todavía. Una oportunidad de Dios puede cambiar nuestro destino y darnos un mejor futuro. Una oportunidad de Dios puede cambiar nuestro destino y también nuestro futuro. Creo que cuando usted aprovechó la oportunidad que Dios le dio para que su vida fuera salva, usted cambió su destino. Y Dios también cambió su futuro. ¿Qué más si hablamos ahora en Cristo, ya sabiendo lo que Él hizo ya por nosotros? Que como una oportunidad que Él nos dio puede entonces darnos muchas otras más dentro del Evangelio y podremos alcanzar cosas increíbles. Por eso me gusta lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué? Porque nos lleva más allá, a mirar mucho más allá de lo que nosotros miramos. Porque nosotros tenemos límites. Usted tiene límites, yo tengo límites, todos tenemos límites, pero Dios no tiene límites. Con algo pequeño Dios hace algo grande. Porque Dios es Dios y puede hacer lo que Él quiera. Por lo tanto, miramos esto y nosotros entendemos inmediatamente que David, siendo el ungido de Dios, recibió la oportunidad de Dios, no al ser ungido, sino que ya siendo el ungido, recibe una oportunidad tremenda, de acuerdo al contexto bíblico, en donde Israel estaba ya preparado para la guerra, para pelear contra los filisteos, y ahí estaba en escena el gigante Goliat. Entonces David recibe una oportunidad, la misma oportunidad que tenían todos los soldados del ejército de Israel, todos, hasta el mismo rey Saúl.
Todos tenían la misma oportunidad. El problema es que nadie quiso aprovecharla. Y solo David se atrevió a aprovecharla. Miremos esta perspectiva. Primero debemos notar la oportunidad que tuvo David de servir. La oportunidad de servir. No le voy a preguntar a usted si sirve, porque podríamos aplicarlo de muchas maneras, pero servicio es lo que Dios quiere de nosotros. Dice que nosotros fuimos creados para su honra y para su gloria. O sea, nosotros somos la expresión viva del Dios Todopoderoso. Nosotros somos la expresión del Dios que reina. Somos la expresión de ese Dios que puede hacer todo. Y claro, alguien dice, con esta representación estamos muy mal. Pero yo creo con todo mi corazón que tenemos que llegar a ser esa expresión del Dios vivo. O sea, debemos servir a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, para que la palabra de Dios sea real. No tan solo en nosotros, sino en aquellos que miren también y observen nuestra forma de vivir. Aprovechar esa oportunidad que Dios nos da. Entonces, la oportunidad de servir. Y dijo Isaí a David, su hijo. Isaí era el padre de David. Y le dice, de acuerdo al contexto bíblico, versículo 17 del capítulo 17, dice: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Los ungidos, y aquí hay que entenderlo esto, los ungidos siempre le llegará la oportunidad de servir a Dios y a sus hermanos. Siempre va a ser así. Los ungidos siempre van a tener la oportunidad de servir a Dios y también de servir a sus hermanos. Tome atención en esto. Y puedo decir también de esa manera que va a tener la oportunidad de servir a otros. El ungido se caracteriza por tener un corazón para servir. Y lo vemos en la palabra de Dios. El Hijo de Dios dice: el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Es el concepto de Dios. Es el propósito de Dios. Que cada creyente, que cada cristiano sirva al Señor. Que usted y yo sirvamos al Señor, pero no tan solo nos quedemos ahí sirviendo a Dios, porque cualquiera puede servir a Dios, ¿cierto? Haciendo todo para Dios, pero servir a los demás. Y ese es un concepto que se ha perdido y que se ha extraviado dentro de lo que es el propósito de Dios. Miremos un poco la vida de David. Siempre David tenía claro de que él tenía que servir a los demás, no tan solo a Dios, porque el corazón de David tenía ahí ese principio de servir. Servir a otros es más importante, hermano, mucho más importante que nos sirvan a nosotros. Servir a otros es más elevado, más grande que nos sirvan a nosotros. Usted se puede sentir grande porque alguien le sirve, pero en realidad el que sirve es el más grande allí. ¿Recuerda usted lo que le dice Jesús a los discípulos cuando disputaban entre ellos quién iba a ser el mayor? ¿Quién será el mayor de todos los discípulos allá en el reino de los cielos? Y discutían entre ellos, a lo mejor Pedro, a lo mejor Juan, Jacobo, no sé quién va a ser el mayor. Y Jesús le dice: el mayor en el reino de los cielos es el que sirve a los demás. O sea, el servidor. Y ahí es donde él aplica y dice: yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. El principio de Dios entonces es que nosotros sirvamos a los demás. Y tenemos que tener claro entonces que si Dios nos llama y tiene un llamado para nosotros, lo primero que nosotros tenemos que marcar en eso es el servicio hacia los demás. Si en tu corazón no existe el servir a los demás, no hables de un llamado, porque aún no estás ni siquiera preparado para siquiera pensar en un llamado. Porque los ungidos de Dios tienen ese principio en su corazón: servir a otros, porque es más importante de acuerdo al propósito de Dios. En la tarea de servir debemos estar bajo la voluntad de Dios, porque Dios ha puesto sobre nosotros como autoridad espiritual ese ejemplo tan perfecto de Él, que siendo la autoridad mayor, que siendo el más grande, que siendo el más poderoso, Él viene para servir. Por lo tanto, nosotros no somos poderosos, no somos grandes,
no somos gloriosos. Al contrario, tenemos que ser servidores de los demás. Y si servimos unos a otros, imagínense qué iglesia, qué ministerio, qué obra. Sería algo extraordinario servir unos a otros en la obra del Señor, porque eso es lo espiritual. La autoridad de David, si lo vemos allí, la autoridad de David era su padre Isaí. Esa era la autoridad que tenía sobre él, la autoridad de su padre. Y su padre le pide a David que vaya y le lleve alimento, comida a sus hermanos, y David obedece. Entonces David se somete primero a la voluntad de su padre. Él obedeció las palabras de su padre, obedeció a lo que su padre le pidió, porque estaba sujeto y sometido y estaba dispuesto a servir. David tenía que llevar, de acuerdo al concepto o lo que la Biblia nos muestra, dice un efa de grano tostado, 10 panes, y llevárselos a sus hermanos. Y no era un grano cualquiera, ni tampoco eran 10 panes cualquiera. Podemos enfocarlo de esta forma. Su disciplina estaba en obedecer al pie de la letra a su padre. O sea, él no podía agarrar cualquier pan, sino que su padre le dijo: le llevarás este grano tostado y le llevarás de este pan, estos 10 panes. No eran cualquiera, o sea, su padre ya los había escogido para que David lo llevara. Y David tenía que ejecutar la orden de su padre, porque tenía que ser obediente a él. ¿Me está escuchando? Entonces, si miramos aquí, como no era un grano cualquiera y como no era cualquier pan, no era escogido por él, sino que ya su padre había escogido lo mejor. La disciplina de David estaba en el obedecer a su padre. Dios siempre nos prueba en cosas pequeñas. Me dicen: pastor, pero es que esto es tan pequeño, mándeme a otra cosa más grande. Haz eso primero y después te mando algo más grande. Dios lo hace igual. Dios siempre nos prueba primero en cosas pequeñas. ¿Cómo vamos a hacer lo grande primero si no somos capaces de hacer lo pequeño, lo insignificante, lo que para alguien no vale nada? No, Dios nos prueba en cosas pequeñas. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Eso es lo que Dios establece en su orden. Porque el servicio no tiene puntos en los cuales nosotros podamos basarnos y decir: bueno, a mí me gustaría servir al Señor predicando en el altar. No, eso no es tan solo un servicio. Servicio es servir a los demás, ayudar a los demás, servir a los demás en todas las necesidades que sean necesarias. Predicar es una parte del servicio, pero no la más importante. Porque si fuera la más importante, yo le aseguro, me pasaría todo el día predicando aquí. No es la más importante. La relación que tiene que haber dentro del cuerpo de Cristo es algo muy importante, esencial en lo que es el servicio de unos a otros, en el atender a los hermanos, en el conversar, dialogar, en el ver situaciones, en el solucionar problemas, conflictos, servicio que debe darse constantemente, porque eso es lo que Dios ha establecido, eso es lo que Dios pone en su palabra. Y esas cosas a veces que son pequeñas deben ser atendidas. ¿Para qué? Para que no se agranden. Usted sabe que hay cosas pequeñas que pueden crecer rápidamente y pueden hacerse una verdadera, no sé, una bomba. Puede hacerse un problema grande, tremendo. Y por eso hay que tratarlas antes de que esas crezcan. Esto es lo mismo cuando a usted le aparece una pequeña enfermedad, un pequeño resfriado. Dice: no, si no es nada, no sé, pero ¿por qué no consulta al médico? No, es que no es nada, no es nada. Y comenzó a pasar el tiempo y al final la cosa se agravó porque usted no le puso atención. Estoy dando ejemplos solamente. Entonces a todos nos llegará la oportunidad, hermano, de servir a otros. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de servir a otros, pero a todos nos llega la oportunidad de servir a otros. Ahora, recordemos un pasaje en la Biblia, el buen samaritano. ¿Se acuerda usted de esa historia del buen samaritano? Aparece ya en el libro de Lucas. Esa parábola nos enfoca el Señor Jesús una cosa bien importante, bien importante. Dice que camino a Jerusalén había un hombre que había sido asaltado, le habían robado, lo habían golpeado, machucado, como decimos nosotros en el término nuestro. El hombre estaba sangrando, muy, muy malobrado, totalmente golpeado. Y dice la Biblia que por allí pasó un sacerdote y pasó también un levita. Pero ni el sacerdote ni el levita ayudaron
al malogrado hombre. Tuvieron la oportunidad de ayudar, de servir a otro, pero no lo hicieron. Y pasa también por allí el samaritano. No era buen samaritano. Después de ahí comenzó a ser buen samaritano. Antes era un samaritano. No sé si entiende la expresión. Todos nosotros somos cualquier cosa mientras no hagamos algo extraordinario. Pero ahí está la oportunidad para salir de nuestra posición. La oportunidad para ascender un escalón más. La oportunidad para vernos de otra manera ante los ojos de Dios y ante los ojos de la gente. Porque Dios pone oportunidades frente a nosotros para ser diferentes. Y este buen samaritano hizo lo que el sacerdote y el levita no hicieron. Sencillamente se bajó de su cabalgadura, dice, ayudó al hombre, vendó sus heridas, las curó. Y luego lo puso nuevamente en su cabalgadura, lo llevó al mesón y lo dejó allí para que lo atendieran. Y cualquier cosa que gastaran en él, él le iba a pagar. O sea, no hizo cualquier cosa. Alguien puede decir, esto se determina en dinero. No, no se determina en dinero, se determina en actitud. Porque el dinero no es lo más importante en la vida, es la actitud del hombre. Y este hombre tenía una actitud de servicio. Y él aprovechó la oportunidad de servir a un hombre que era totalmente desconocido para él. Que no era una persona conocida, sino sencillamente un hombre que había sido asaltado. Pero él sintió en su corazón de ayudarlo. Y de ahí parte la historia y la parábola. Y enfoca, dice, el buen samaritano. ¿Por qué dice el buen samaritano Dios? Porque ayudó a una persona. Pero también era como un remesón para los judíos. Porque los judíos tenían a los samaritanos como indignos. No puede ser que haya un buen samaritano. No, los judíos son buenos, pero el sacerdote y el levita, siendo judíos, no eran buenos. O sea, Dios estaba poniendo ante nuestros ojos y ante los ojos de ellos que hay gente que no es buena y que no tiene un espíritu de servicio. Y quizás aquí mismo haya gente que no tiene espíritu de servicio para nada. Pero posiblemente hoy día cambie. Esa sea la idea, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Además, cuando nosotros miramos la historia de David o la vida de David, David tenía una entrega. David, de una u otra manera, sabía que tenía que servir a su padre, servir a sus hermanos y servir a Dios con todo su corazón. Entonces, Isaí, su padre, le encarga rigurosamente y le pide de esta manera, dice: y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Esa es la palabra que utiliza ahí, versículo 18 del capítulo 17. Y mira, dice, si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. O sea, su padre quería saber si sus hijos estaban bien, si estaban sanos, si no, con la guerra no habían tenido algún problema físico. Entonces quería saber si estaban sanos. Y le pide a David que tome prendas de ellos para en otras palabras, saber que estaban vivos. Ese era el propósito. Entonces, a Isaí, que era su padre, le interesaba saber el estado físico en que se encontraban sus hijos, que era Eliab, que era Abinadab y Sama. El ungido entonces recibe la oportunidad de poder preocuparse por sus hermanos, de hacer lo que su padre le estaba pidiendo. Yo sé que alguien dice, pero es que no nació de David hacerlo. Pero su padre se lo estaba pidiendo, que lo hiciera. Y sin duda a veces usted recibe orden de Dios o recibe orden de su padre físico, fisiológico, y usted no lo hace. Pero David se sometió a su padre. No tan solo porque era una orden de su padre, sino porque él también quería saber de sus hermanos. Entonces, allí se somete a su padre, Isaí, teniendo en su corazón el deseo de saber de sus hermanos, y de esa manera entonces va para preocuparse por ellos. De acuerdo a lo que nosotros leemos en la Biblia, tenemos un pasaje por ahí en el Antiguo Testamento en donde encontramos a un hombre llamado Caín. ¿Cuántos conocieron? No, usted no conoció a Caín, pero ¿cuántos conocen a Caín por la Biblia? Caín era el hermano de Abel. Los dos primeros hijos, podemos decirlo así, ¿no? No nos consta que sean los dos primeros hijos exactamente, pero eran los dos varones que tuvo Adán y Eva. Por lo tanto,
La Biblia dice y enseña que Caín tomó un celo profundo hacia su hermano Abel, porque Dios aceptaba el sacrificio que hacía Abel y no aceptaba el sacrificio que Caín hacía. Usted sabe que el sacrificio que Abel hacía era tipo de Cristo, ya que presentaba un macho cabrío, un cabrito, y lo degollaba y la sangre era derramada en el altar y era tipo de Cristo. Pero Caín traía del fruto de la tierra para presentar a Jehová y eso no era lo que Dios quería. Por lo tanto, ahí tomó un celo tan profundo que hasta el final lo llevó a matar a su hermano Abel. Lo mató. Y cuando lo hubo muerto, huyó a su lugar de trabajo y Dios le pregunta a Caín. Y le dice de esta manera, de acuerdo al contexto bíblico: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé. Y sigue respondiendo: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Hay una realidad. Hoy día nadie se interesa por nadie. Y el servicio a Dios implica preocuparnos por quienes están a nuestro lado, sea como sea. Y la preocupación que debe haber en nuestro corazón y en nuestra vida no es tan solo orar por ellos, sino también tiene que tratar de llevarnos a una preocupación mucho más mayor, mucho más grande, de poder velar y ver cómo están. Y es ahí donde quizás está el problema mayor hoy día con el crecimiento de las iglesias. Porque hay una realidad en donde perdemos no sé cómo llamarle, no la comunión, sino que perdemos la cantidad de personas que hoy día asisten a las iglesias. Y se crea ese gran conflicto hoy día de no proteger. Pero ahí está también la iglesia, que debe ser la que se preocupa unos por otros. Unos por otros. Yo sé, muchas veces recibo quejas y es natural, muy natural. Entiendo con mucha madurez que esas quejas son muy basadas en una realidad. Y alguien me puede decir: pastor, usted no se preocupa por mí. Y yo, siendo muy inmaduro, podría decirle: ¿y usted cuándo se preocupa por mí? Esto podría ser recíproco y tendríamos una discusión que no terminaría bien. Pero creo que unos por otros debemos preocuparnos. Unos por otros debemos velar. Y esto quizás va a implicar que posiblemente yo nunca me preocupe de él, pero la hermana que está atrás siempre se preocupa por él. Y puede que el hermano nunca se preocupe por mí, pero ella se preocupa por mí. ¿Me entienden? No sé si estoy tratando de darle a entender algo. Porque el servicio no es una cosa que yo tenga que servir a todos por igual, porque sería imposible. Y tampoco usted puede servir a todos por igual, porque sería imposible. Pero cuando nos preocupamos unos por los otros, de acuerdo a la relación y de acuerdo a la distancia y de acuerdo al lugar donde vivimos y de acuerdo al lugar donde nos sentamos y de acuerdo al lugar donde asistimos, entonces vamos creando una cadena en donde vamos unos por otros preocupándonos y viendo las necesidades que van apareciendo, y podemos entonces apoyarnos unos a otros. Y esto es la misma situación. David no podía preocuparse por sus hermanos, porque aunque estaban en la guerra no podía preocuparse de ellos hasta que su padre le pide que vaya a ver a sus hermanos. Y ahí nace el momento, la oportunidad para David de poder ir a ver y saber de sus hermanos. Por fin mi papá me mandó. Pero no podía nacer de él, sino que tenía que nacer de su padre para ir a ver a sus hermanos. Entonces estoy tratando de plantearle esta realidad. Caín sencillamente se excusa: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? La pregunta divina a Caín lamentablemente no le interesó, no le importó, porque le responde con un no rotundo. O sea, no me importa lo que le haya pasado a Abel. Entonces en esa interrogante afirma: yo no soy el guarda de mi hermano, yo no soy el que tiene que cuidarlo, el que tiene que velar por él, qué sé yo dónde anda, qué sé yo dónde se mandó a cambiar. Caín no era servidor en realidad. Yo sé que si le pregunto por algún hermano a usted, posiblemente ni lo conozca.
Como me pasaba recién con un hermano que me preguntaba, ¿y quién es la hermana tanto que tengo que conversar con ella hoy día? ¿Quién era? Y él no la conoce. Yo le digo, yo le voy a mirar si es que está y le aviso. Pero con eso no le iba a decir al hermano, si hermano, ¿cómo es posible que usted no conozca a la hermana tanto? Porque cuando hay mucha gente dentro de un ministerio, de una iglesia, no todos se van a conocer. Y no todos están obligados a conocerse. Pero sí, los que se conocen entre sí están obligados a apoyarse y a servirse mutuamente. Entonces aquí Caín se demuestra inmediatamente que no era un servidor. Porque aquí no está hablando Dios, ni le está hablando Dios a Caín de todos sus hermanos. Le está hablando de un hermano. Y eran dos. No era difícil que Caín supiera. Como cuando usted me pregunta de alguien. Y si yo sé, le digo. Y si no sé, le digo no sé. Pero ¿cómo no vas a ver, pastor? Espera un poquito. Le digo, yo sé más o menos de 250, pero de ahí para arriba me pierdo. Y creo que a usted también le pasa lo mismo. Hay personas y hay hermanos que me han dicho, tanta gente nueva, pastor, hay gente que ni conozco. Así es. Pero vamos a irla conociendo a medida que va avanzando el tiempo. Y vamos a ir haciendo parte de la familia a toda esa gente que va llegando, porque Dios está provocando eso. Y lo importante en esto es que tengamos un espíritu de servicio hacia los demás. Entonces, ¿qué le pasaba aquí a Caín? A él solo le interesaba a él mismo. O sea, Caín era el centro y la circunferencia de sus propias relaciones. A Caín no le interesaba a su hermano Abel. Y ahí está la gran diferencia. La pregunta podría hacerse de esa manera a muchas personas. ¿Le interesa a usted el estado de fulano? Y realmente algunos dirán, sí me interesa. Lo que pasa es que no he podido hablar con él. No he podido ubicarlo. No he podido llamarlo. Y ahí están las complicaciones que a veces se crean. Pero Caín solo le interesaba a él mismo. Y sencillamente le interesaban sus propias relaciones y nada más. Ese es el problema de Caín. No era un servidor. Miremos entonces la oportunidad que tuvo David de obedecer a Dios y de obedecer a su padre. Mirando esta perspectiva. La escritura dice en el capítulo 17, versículo 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Mire la horita que llegó David. Justo cuando el ejército salía a ponerse en orden de batalla y cuando estaban dando el grito de combate. O sea, David se presenta como un madrugador aquí. ¿Cuántos son madrugadores? Por ahí nosotros decimos un refrán, al que madruga, Dios le ayuda. Debe tener algo de cierto en todo caso, se lo digo con mucha honestidad. Porque cuando madrugamos, cuando lo levantamos temprano, parece que el día lo aprovechamos mucho mejor. Aunque a veces el día igual se hace corto, pero lo aprovechamos mucho mejor. Entonces se levanta de mañana y ahí se presenta David como un madrugador. Se levantó pues David de mañana. O sea, los hombres y mujeres de Dios, voy a poner esto, hermano, pero no se ofenda, que han sido ungidos para algún ministerio y que verdaderamente aman a Dios, saben madrugar para Él. Saben madrugar para Él. ¿A qué hora se despierta usted? No me diga. Véalo usted. 6 de la mañana, 5 de la mañana, depende de la hora que se duerma, dice usted. Pero a veces hace bien hablar con Dios muy tempranamente. Y de esa manera entonces iniciar un buen día. Eso es lo más importante dentro de esto. Ahora, las personas que madrugan son personas que llegan temprano siempre a todas las citas. Dios, de alguna forma, trata con ellos y ellos prefieren levantarse temprano o dejar que el día se les vaya en tonterías. Yo creo que no. Sencillamente yo creo que la gente de Dios se levanta temprano para hacer cosas importantes. No creo que nadie se levante para hacer tonterías en el día. Se levanta para hacer cosas importantes. ¿Me da un amén?
David se presenta entonces como alguien responsable. Punto número 2 dentro del propósito aquí. Se presenta como alguien responsable porque a pesar de que su padre lo estaba enviando, voy a poner esto, a pesar de que su padre lo estaba enviando que llevar el alimento a sus hermanos que estaban en el campo de batalla, no dejó a las ovejas solas. No se volvió loco y dijo, ya mi papá me está mandando, así que yo dejo esto aquí tirado nomás. Dice que dejó un guarda. O sea, dejó a alguien a cargo de sus ovejas o de sus pocas ovejas o sus muchas ovejas. No llegó y se mandó a cambiar, sino que dejó a alguien a cargo de sus ovejas mientras él iba a hacer lo que su padre le había enviado. O sea, estamos hablando de David como alguien responsable, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, dice. O sea, el ungido es siempre una persona responsable. No descuida lo que se le ha delegado y cuando no puede atender algo, delega a otro para que lo atienda. Responsable. ¿Qué es para usted responsable? Porque para muchas personas responsable es sencillamente hacerlo uno todo. Y va a ser imposible. ¿Cómo cataloga usted, voy a ponerlo de este término, cómo cataloga usted cómo lo ponemos, hermano, en un trabajo, en algo secular? No es lo mismo, pero sí ayuda un poco para entender. ¿Cómo cataloga usted a un gerente? Responsable o irresponsable. Si usted trabaja en un lugar donde hay gerencia, donde hay personas que están enfrente, que son líderes de toda esa empresa, ¿son responsables o son irresponsables? Yo me recuerdo cuando era muy joven y trabajábamos en empresas, uno tenía esta idea de las cosas cuando no entendía, ¿no? Uno veía a la persona en una oficina, detrás de un escritorio, todo el día ahí. Y uno decía, la peguita, papá, ya la pega. Mira, todo el día sentado ahí tomando cafecito. Y claro, nosotros andamos con el chuzo, la pala, la picota, la carretilla y todo eso. Entonces, lógicamente, ver a alguien sentado para nosotros era ilógico. Pero resulta que el que estaba sentado ahí, el que manejaba todos los hilos, era el que ordenaba ya esto otro y tenía gente viendo todas las áreas para que nada en la empresa o nada en el lugar de trabajo, en la hora, se descuidara. Y lamentablemente, querrámoslo o no querrámoslo, Dios también establece un orden en todo esto. Y así como David le pide sencillamente, David tenía un cargo, cuidar las ovejas. Un solo cargo, cuidar las ovejas. Pero viene su padre, sabiendo que David tenía que cuidar las ovejas, viene y le dice, yo quiero que vayas a donde tus hermanos y le lleves este alimento y vayas hasta el campo de batalla. No le dice nada más, no le dice, mira, deja a alguien a cargo de las ovejas y ve a hacer lo otro. No le dice eso, pero David, como responsable de las ovejas, no se manda a cambiar, sino que sencillamente deja a alguien cuidando a las ovejas para él hacer lo que su padre ahora le estaba encomendando. Eso es responsabilidad. ¿Me está escuchando? O sea, no descuida lo que se le ha delegado primero. Porque cuando él no lo puede atender, delega a alguien para que lo atienda. Entonces David se presenta como alguien que también llega a tiempo. Lo vemos en el contexto bíblico. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Llegó justo a tiempo. Alguien podría decir, pero llegó justo. Justo, podría haber llegado antes, podría haber llegado después, pero la Biblia dice que llegó justo a tiempo. Responsable. Es igual que usted. Yo leo esto y lo veo igual que usted. Responsable. Ahora, muchos creyentes, por llegar siempre tarde, no oyen el grito de combate. Se pierden el inicio de las cosas. Eso pasa a veces cuando llegamos demasiado tarde y el mensaje comenzó y empezamos a preguntarle al otro, ¿y dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? Deja, tranquilo, escucha mejor. Es un problema serio, ¿no? Entonces no alcanzan a recibir las primeras bendiciones porque siempre están llegando tarde. Ahora, yo sé que hay excusas, yo sé que hay situaciones, sé que hay cosas que a veces nos complican para poder estar a tiempo en algunas áreas, pero no debe ser la tónica, no debe ser siempre.
Hay ciertas excusas que son muy valederas, pero otras creo que no. Uno tiene que acostumbrarse a llegar a tiempo. Y eso hace de nosotros un buen hábito. Entonces, muchos creyentes lamentablemente no están tomando eso en cuenta y se están perdiendo muchas bendiciones por acostumbrarse a llegar tarde. Amén. A los ungidos les gusta aprovecharlo todo, aprovechar el tiempo, no se pierden ni los anuncios, nadie les tiene que contar porque ellos ya saben de qué se trata. A veces me pasa a mí que tengo que andar repitiendo cosas para adentro. Me dicen, pastor, ¿y cuándo es esto? ¿Y cuándo es esto otro? Pero si lo dijimos, es que no escuché, es que no había llegado. Hay problemas a veces en eso, hermano. Cuando David se va, en otras palabras, a cumplir la voluntad de Dios, cuando David ejecuta lo que su padre le decía, entonces inmediatamente se ve a David obediente, sometido, sujeto, dispuesto a servir a otros, dispuesto a servir a sus hermanos, como también lo decíamos. Entonces de esa forma David pasa a tener una autoridad espiritual porque está sujeto, porque está obedeciendo a su padre, al que está sobre él. Y de esa manera él está sirviendo a Dios. Porque no se puede servir a Dios si no me sujeto a quien está sobre mí y trato de sujetarme a Dios. No puedo romper ese eslabón, esa cadena, o sea, imposible. Cada cadena tiene eslabones, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Usted no puede ir del primer eslabón al último, ni del último al primero. Tiene que pasar por cada eslabón, porque esa es una cadena. Y esto es lo mismo. David no se podía sujetar a Dios. Yo sé que hay gente que dice de repente, no, yo me sujeto al Señor nomás. ¿Y cómo se sujeta al Señor si no puede sujetarse quien está sobre usted? Esto es lo mismo que usted en una empresa no quiera sujetarse a su capataz, no quiera sujetarse a la persona que está sobre usted en la labor que está ejecutando. No, yo me sujeto al gerente nomás. Y el gerente no está en la empresa. Tiene capataces, tiene gente sobre usted. Y usted tiene que seguir el eslabón, la cadena de orden, de sujeción, porque es de la única manera que puede usted funcionar. Y esto es igual, establecido por Dios en la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que mirar de la misma forma. Ahora, en todo este pasaje descubrimos que David, como un creyente, sabe obedecer, sabe someterse. Y los ungidos deben caracterizarse por tener un espíritu de obediencia. Espíritu de obediencia. ¿Usted recuerda por qué fue Saúl desechado? ¿Por qué fue Saúl desechado? Por desobediencia. O sea, para algunos la desobediencia como que no es muy... No, si no es nada, si es algo chiquitito. No, la desobediencia para Dios es algo grande. En otras palabras, Dios aborrece la desobediencia. La obediencia no se declara. La obediencia se practica. Porque muchos podemos decir, no, si yo soy obediente. Soy obediente. Usted cuando le dice a su hijo, anda a comprar, y el niño no quiere ir a comprar y empieza a refunfuñar y empieza como no, y siempre a mí, que siempre a mí. ¿Qué eres? Desobediente, le dice usted. No, si yo no soy desobediente. ¿Cómo que no? La desobediencia no, ¿me entiende? O sea, la obediencia no se proclama y ni se declara, sino se practica. Si usted es obediente, usted practica la obediencia. A usted le dicen algo, usted lo hace, lo ejecuta, porque usted es obediente. Gracias por su participación, va a sacar premio al final. Ahora, quiero mostrarle esto y quiero marcarle la realidad. La obediencia se realiza, la obediencia se manifiesta en la persona. ¿Cómo sabe usted que su hijo es obediente? Porque cuando lo manda obedece. Por eso sabe que es obediente. Esa es toda la realidad. No hay otra realidad. Si usted le pregunta a su hijo, ¿es obediente? Usted va a decir sí. ¿Por qué lo sabe? Porque cuando yo lo mando, obedece. En todas las cosas, la práctica es la más importante. No es la proclamación de algo. Yo soy obediente, dice. Yo no soy mentiroso. Yo no soy ladrón. Yo no soy... Dígame algo. No soy... Pongámoslo al revés entonces. Yo soy obediente, yo soy honesto, quiere decir que no es mentiroso. Soy honrado, soy generoso, soy
responsable, bondadoso, que es lo mismo de generoso, servicial. ¿Me entienden? O sea, todo eso que ustedes dijeron está bien, pero eso es una proclamación. Entonces, cuando ustedes lo escuchan decir, yo soy honesto, entonces inmediatamente le dejan 1,000 pesos encima de la mesa para ver si es honesto. No es que tengan que hacerlo así, pero me refiero que se presentan ese tipo de cosas para ver su honestidad. ¿Sabe usted lo que hace la gente que tiene mucho dinero? La gente que es adinerada, voy a utilizar esa palabra. Cuando va a contratar a alguien y contrata a alguien para el servicio, primero lo prueba. Lo primero que hace lo prueba. Algunos pesitos por ahí sueltos, por aquí, por allá, a ver si la persona es honesta. Y no es que la persona tenga que dejarlos ahí, si los encontró tirados, no, ella los va a recoger y le va a decir a su patrona, a su patrón, esto estaba tirado en tal lugar, yo lo recogí porque no puede estar ahí, algún niño lo puede tomar y se lo devuelve. Entonces el patrón dice, está bien, mañana le dejamos otro poquito por otro lado, a ver si sigue la honestidad, vamos subiendo la... Y después, ¿me entiende? Después le dejamos un fardo con una liga. Después encuentra la pura liga. O sea, eso hacen ellos para ver la honestidad de las personas. Y alguien dice, pero es que no se puede probar a la gente así. Pero si usted es honesto, encuentre lo que encuentre y no es suyo y nunca será suyo. Porque usted es honesto. ¿Me está entendiendo en eso? Entonces es lo mismo. Por eso, decir que somos algo no cuesta nada, pues, hermano. Pero serlo es la diferencia. Y David era obediente. ¿Por qué? Porque obedeció a su padre, hizo lo que le pidió, aunque eso le implicaba dejar a alguien a cargo de las ovejas, que no tiene que haber sido fácil encontrar a alguien que le cuidara las ovejas mientras él iba al campo de batalla. Pero hizo esfuerzos y lo hizo y dejó esa responsabilidad cubierta. Y se fue, llegó justo a la hora, al momento. El ejército salía a la orden de batalla y justo daban el grito de combate. Entonces, en este plano, los ungidos tienen sus sentidos bien claros, definidos. La vista y el oído los tienen sensibles a todo lo que ocurre en el plano natural y en el plano sobrenatural. Los ungidos siempre tienen eso bien abierto. El oído, la vista, agudos, siempre muy agudos, porque siempre están atentos a lo que Dios puede hacer, a lo que Dios puede realizar. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Le voy a leerle de nuevo este versículo porque no me entendió nadie. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ama usted a Dios? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para usted. Pero a veces nosotros le ponemos límite a Dios. No, eso no puede suceder, eso no va a ocurrir. No. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido siquiera al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Otro día diré este versículo porque no crea nada. La oportunidad de recibir tuvo David. La oportunidad de recibir. La Biblia dice, versículo 26 del capítulo 17. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Tremendas palabras de David, ¿no?
En 1 Samuel 17:22 leemos: entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje una vez que llegó al campamento, y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Eso es lo primero que hizo David. Pero cuando estaba preguntando por sus hermanos, sucede esto, que el gigante comienza a gritar. Y David escucha. Saúl y los hombres de Israel, al escuchar al gigante gritar, se llenaban de miedo. Esa es la realidad de lo que dice la Escritura. Se llenaban de miedo. Y más encima huían, o sea, retrocedían. A los oídos de David llegaron las palabras del provocador, del hablador, del gigante Goliat, que insultaba al ejército del Dios viviente. Para David, y escuche bien esto, para David, Dios estaba vivo. Para David, Dios estaba vivo. Y David era el representante de Dios. Esto hay que entenderlo, hermano. Por eso usted va a encontrar a veces que los hombres de Dios son como medio raros, hermano. Son como muy revolucionados, como que creen en cosas demasiado grandes. Yo no tengo culpa que la gente no crea. Yo no tengo culpa en eso. Alguien se quejaba conmigo una vez y me decía: pastor, ¿qué tal? Que vienen grandes cosas, que vienen grandes cosas, que vienen tanto que grandes cosas. Es problema tuyo, hermano, si no crees, le dije. Si tú no quieres que vengan grandes cosas para ti, cosa tuya. Pero yo creo. Ojos que no han visto, oídos que no han oído, que ni siquiera han subido al corazón humano. Cosas nos ha preparado Dios para los que Él ama. Y yo sé, hermano querido, que Dios va a hacer cosas extraordinarias. Entonces aquí vemos al ungido David, que oye lo mismo que todos oían. Todo el ejército estaba escuchando las mismas palabras que David oía. Lo mismo que David escuchaba de labios del gigante Goliat, lo escuchaban todos los que estaban ahí, incluyendo el rey Saúl, perdón. Todos oían exactamente las mismas palabras que oyó David. La pregunta es: ¿por qué David? ¿Por qué solo David sintió aquello? ¿Lo sabemos? Claro que sí, porque David era el ungido. En los mensajes pasados dije: Saúl había perdido la unción. A Saúl se le había quitado el lugar, no la posición, sino el lugar como rey ungido. Y todos los que seguían a Saúl estaban siguiendo a un rey que no era ungido. Por lo tanto, todos de alguna u otra manera estaban siguiendo sencillamente en la humanidad, con un corazón humano. Pero David era el ungido. Y David sentía lo que Dios sentía. Y David veía lo que Dios veía. Y David escuchaba lo que Dios escuchaba. Por lo tanto, entonces, cuando llega ahí al campo de batalla y escucha a este gigante Goliat hablar, él inmediatamente reacciona. Porque David era el representante del Dios vivo. David representaba a Dios allí. Escúcheme bien, por favor. Y cuando usted está ungido, usted es el representante de Dios allí. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, usted tiene que ver con lo que está pasando allí, porque usted está en la unción de Dios y usted sabe que es el representante de Dios. Ahora, el ungido, y al ungido no le importa lo que hablen los enemigos de la obra de Dios, porque sabe que cuando lo atacan verbalmente, se están oponiendo al mismo Dios. O sea, aquí no era un ataque contra Saúl, no era un ataque contra el ejército, contra los judíos. Aquí era un ataque contra Dios. Tú puedes decir: pero es que Saúl estaba desviado, Saúl había perdido la unción, el pueblo de Israel seguía a un hombre que no tenía unción. Perfecto, pero el gigante no estaba atacando a cualquier pueblo.
estaba atacando a Dios. Y cuando el ungido llega ahí, David ve eso. Entonces sencillamente David se da cuenta que estaban atacando a Dios. Y la ofensa de Goliat, escuche bien, David la tomó personalmente contra el Eterno. Y por esto salió en defensa del testimonio de Dios. O sea, David se plantó allí y cuando escuchó a Goliat, sencillamente oyó a Goliat ofendiéndole a él y ofendiendo a Dios. Por lo tanto, él la tomó personal. ¿Cuántos la toman personal aquí? No, si algunos hablan de Dios, no están ni ahí. No, ¿para qué vamos a pelear si él es un inconverso, no tiene idea, no sabe nada? No importa. Dios tenga misericordia de él. Le estoy enseñando algo, hermano. Dios no tomará por inocente a nadie. El burlarse de Dios, el hablar en contra de Dios, en contra de su obra, en contra de los que Él llama, es cosa seria. Es cosa seria, hermano. Entonces David aquí se la toma personal. Y David actúa de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que hace el ungido? Dice, entonces el ungido responde con indignación de espíritu. Con indignación. Las palabras que voy a leer aquí no son como una exclamación, como que ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? No, David dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? O sea, ¿qué estaba diciendo David? David estaba esperando saber qué le iban a dar al hombre que iba a matar a ese gigante. No le interesaba a quién, pero tenían que matarlo. Porque ya que veía que todo el ejército estaba en formación de guerra, pero no hacía nada y en contrario retrocedía, entonces dijo, aquí tiene que ir un hombre nomás. Si ese loco está pidiendo un hombre, mándenle un hombre para allá y que lo mate. Esa es la realidad. Aunque a David se le ofrecía la oportunidad de recibir algo material, escuche bien, de ser bendecido junto con su familia y entrar en la familia real, porque eso era, habían prometido, si no me equivoco, a la hija del rey. Al que venciera el gigante le vamos a dar la hija del rey. Estaba tan asustado Saúl que prometió la hija. Mire, andaba clarito ese, ¿ah? Estaba lleno del Señor. Prometió la hija. Entonces miremos esta realidad. La oportunidad de recibir de Dios era la que a David le interesaba. La oportunidad de recibir algo maravilloso de parte de Dios, el privilegio de servir, era todavía mayor para David. No era lo que le iban a dar después de vencer al gigante, sino el privilegio de servir a Dios. Porque él lo dijo claramente. No le dijo ahí al gigante cuando fue a la batalla, que no vamos a tocar eso hoy, sino es para otro tema. Cuando llegó a la batalla no le dijo, yo vengo a ti para vencerte porque me voy a ganar a la hija de Saúl. Porque si David hubiera andado en la carne, también va para allá y le dice, oye, déjame vencerte para ganarme a la hija del rey. No. Él le dijo claramente, tú vienes a mí con espada, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, él sabía perfectamente que Dios estaba con él. Él sentía la unción del Espíritu Santo dentro de su vida. Y para él no había límites, no había barreras, no había nada que se opusiera a la voluntad de Dios. Porque David sabía que Dios estaba con él. Entonces esto es importante, hermano. El sembrar en el servicio para Dios le va a producir beneficios innumerables. Tremendos. Cualquier negocio con Dios siempre produce grandes dividendos, y eso es una verdad. Todo lo que usted haga con Dios va a producir, porque Dios bendice a los suyos. Por eso el servicio a Dios es lo más importante, y David nos muestra acá en su vida que tuvo la oportunidad de servir y lo hizo. Su padre lo envió, él fue, obedeció.
Llegó hasta el campo de batalla trayendo a sus hermanos, preocupado por ellos, trayendo lo que su padre les había enviado. Y aún así él se va al lugar de la batalla para ver qué sucedía. Y se encuentra con la sorpresa de que Israel estaba retrocediendo hacía 40 días ante ese gigante. Y ahí el celo de Dios viene sobre su vida. Dios nos da la oportunidad de servirle, de obedecer y de recibir de Él. Todos tenemos esa oportunidad, pero así también todos la podemos rechazar. Los ungidos son siempre sensibles a estas oportunidades que muchas veces aparecen y desaparecen, vienen y se van. Esto no es una cosa que es estable, no es una cosa como alguien puede decir, no, dice, me están esperando en un trabajo, yo tengo que dar la respuesta, pero voy a ver el otro mes, el otro mes, el otro mes, el otro año, posiblemente 2 años más le voy a dar la respuesta. No, hay oportunidades que vienen y se van. Y Dios vuelve a darnos otra oportunidad, vienen y se van. Y a veces somos nosotros los que desperdiciamos la oportunidad que Dios nos está dando. Una oportunidad de Dios puede ser la llave para abrir la puerta a un brillante futuro en las manos de Él. Por eso David es el ejemplo perfecto de aprovechar las oportunidades. ¿Cómo lo termino esto? Sencillamente diciendo que David aprovechó la oportunidad primero que su padre le da de ir hasta el campo de batalla y llevarle a sus hermanos la comida. Siendo responsable, dejando las ovejas bajo un cuidador, él se va hasta el lugar. No piense que David sabía lo que iba a suceder en el campo de batalla. David no tenía idea qué ocurría, ni tampoco su padre. Pero el servicio en él estaba, el deseo de ayudar a sus hermanos. Llegó allá y se encuentra con esta tremenda sorpresa. Todo Israel asustado, amedrentado, intimidado por un gigante. Y lo más extraño que David era el único que no estaba asustado. Y ahí es donde se crean estos tan grandes conflictos nuestros. A veces miramos la obra de Dios y decimos que Dios va a hacer algo o va a hacer tal cosa y algunos se asustan. Y siempre solo hay algunos que no se asustan. Cuando Dios llama a un hombre, Dios lo llama para estar con él siempre. Y así lo llamó a David. Para siempre estar con él. Dios entonces unge a David no tan solo para que fuera el rey de Israel, sino para que él sirviera a Israel y al mismo tiempo sirviera a Dios. Por lo tanto, aquí vemos al rey de Israel, no en el trono, no en el palacio. Saúl seguía siendo para los ojos de los hombres el rey de Israel. Pero David no perdió la oportunidad de servir. Y cuando lo hizo, entonces todo el pueblo de Israel reconoció en David algo mayor, algo superior. No era normal lo que David estaba haciendo. No era natural lo que David estaba haciendo. Decidió enfrentarse al gigante Goliat cuando nadie quería hacerlo, cuando las capacidades humanas y digámoslo así, técnicas y profesionales de gente de guerra no quisieron hacerlo. Él, sin ninguna capacidad de guerra, se enfrentó. Trataron de ponerle la armadura de Saúl para darle quizás un poco de prestancia a su enfrentamiento, pero David no quiso usarla. David dijo: no, yo sé que Dios va a estar conmigo. Dios se encarga, hermano, cuando Él llama a un hombre, cuando Él llama a una mujer, Dios se encarga de poner en la vida de ese hombre el valor suficiente para enfrentarse a los obstáculos. Y yo no te digo que no van a haber obstáculos en tu vida o contra tu vida, van a haber montones de obstáculos, pero cuando tú estás ungido por Dios, no hay obstáculo que valga. Todo tendrá que salir, todo tendrá que ser derribado, todo tendrá que irse al piso, porque Dios estará contigo. Pero vuelvo a insistir, esto no es un asunto de mencionar algo, sino de tener el servicio genuino, de obedecer a Dios en el propósito que Él tiene para contigo, de hacer la voluntad de Dios. Porque yo podría decir: hermanos, estamos haciendo la voluntad de Dios, y puede ser solamente un decir al final.
Pero hacer la voluntad de Dios implica vivir cada día lo que Dios te pide que hagas. Y hacerlo con todo tu corazón y con todo tu esfuerzo, sabiendo que Dios te ha llamado a hacer lo que haces y que no estás perdiendo tu tiempo, sino estás aprovechándolo en el servicio de Dios y hacia tu prójimo. Y eso es lo más importante en todo esto. Dios te va a llamar para ungirte, pero el servicio es el punto inicial de lo que Dios va a hacer contigo. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Póngase de pie. Padre, te damos gracias. Gracias por esta enseñanza, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestra vida y corazón. Somos una iglesia, Señor, una congregación que día tras día hemos visto, Señor, como tu mano poderosa, y solo ha sido tu mano, ha provocado, Señor, una bendición especial, no tan solo en nuestras vidas, sino que en cientos de vidas. Sé, Dios mío, que para ti no hay obstáculos, no hay barreras, no hay nada que impida, Señor, que tú obres poderosamente, que tú hagas milagros, prodigios, maravillas, que tú lleves, Señor, a tu iglesia y a tu pueblo a ver cosas que ojo no ha visto, a oír cosas que oído no ha oído, a sentir cosas que no han subido a corazón humano aún. Pero esas cosas tú las has preparado para los que te aman. Señor, creo firmemente en el propósito que tienes, primeramente con mi vida y con tus hijos. Sé, Dios mío, que no es fácil para muchos entenderlo o comprender lo que tú vas a hacer. Vivimos una vida, Señor, efímera, vivimos una vida espontánea, vivimos una vida, Señor, pasajera, y que muchas veces nuestra vida espiritual consiste solamente en una religiosidad de cosas momentáneas. Nos hemos acostumbrado, Señor, a que tu presencia venga en ciertos momentos del culto, cuando te adoramos o cuando te alabamos. Nos basta con eso muchas veces. Hemos perdido la noción, Señor, de lo que es ser ungido por ti. Señor, ayúdanos a llevar tu palabra de todas las maneras posibles. Porque sabemos, Señor, que tú preparas a tu pueblo para cosas grandes. Cada hombre y mujer en este lugar, Señor, tú le darás la oportunidad de crecer espiritualmente. Tú le darás la oportunidad de servir, no tan solo a ti, Señor, sino también a aquellos que le rodean. Tú pondrás en ellos la obediencia a tu palabra, la obediencia a quienes están sobre ellos, el sometimiento, Señor, a tu propósito y a tu manera, Señor, de trabajar. Porque lo que más nos acerca a un ministerio es el servicio y la obediencia. Señor, permite en esta noche que esta palabra que hemos ministrado, Señor, como enseñanza a tus hijos, pueda ser, Señor, una palabra que quede guardada en sus corazones para poder practicarla, para poder evidenciarla. No tan solo para proclamarla, Señor, y mencionarla, sino que realmente, Señor, vivirla, mostrarla con nuestras actitudes, con nuestros hechos.
Señor, ayúdanos a ser servidores de los demás. Ayúdanos, Señor, a tener preocupación por los demás. Ayúdanos, oh Dios eterno, a poder entender, Dios mío, la necesidad espiritual que hoy tenemos de ti, Señor. Y que a pesar de todas las situaciones, tú estás con nosotros. Y que si hoy hemos logrado algo, hemos visto algo con nuestros ojos, no es algo que hemos creado nosotros, sino ha sido tu misericordia, tu bondad, tu amor. Hemos hecho lo mínimo y tú has hecho lo más grande, Señor. Oh Padre eterno, te agradecemos a ti infinitamente por tu gran amor y misericordia, por tu gran bondad. Bendice hoy a este tu pueblo reunido aquí, Señor, que ha oído esta enseñanza. Y fortaléceles grandemente en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ministerio Pastor Hugo Alfonso Montesinos ha presentado el mensaje de Dios. Esperamos que Dios haya bendecido su vida.